Una vez que hemos identificado los sujetos que tienen que ver con las contrataciones públicas, sea que pertenezcan al Sistema Nacional de Contrataciones, a los órganos integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, al órgano ente contratante o los administrados que van a participar en los procedimientos, es importante entonces que ahora sí, con todos estos aspectos introductorios previos, volteemos la mirada a los procedimientos de selección de contratistas que va a desarrollar la ley. Ahora bien, antes de hablar de un concurso abierto, de un concurso cerrado, de una consulta de precios, de una contratación directa o de un contrato que no va a estas modalidades, tenemos que hablar de un conjunto de actividades previas que deben realizar los órganos y entes contratantes. En ese sentido, dentro de las actividades previas, esas actividades administrativas internas, digámosle así, porque todavía no tenemos vinculación con los administrados, sea porque no se ha publicado el llamado al concurso abierto o porque no han sido invitados al concurso cerrado, consulta de precios o contratación directa, las personas de las que aspiramos traigan sus manifestaciones de voluntad de participar u oferta, dependiendo de la modalidad, hay que realizar, por eso, antes de eso, esas actividades. Dentro de esas actividades previas o internas, vamos a hablar del presupuesto base, vamos a hablar de la elaboración de especificaciones técnicas, modelo del contrato, las ventajas técnicas y económicas de la contratación, así como de determinar si va a ser o no recurrente la contratación. Todo esto relacionado y regulado en el artículo 7 del reglamento y vinculado con las competencias de la unidad usuaria, la responsable de efectuar estas actividades previas a la contratación. Es importante también que una vez que se realicen esas actividades previas, entonces veamos la actividad que despliega la unidad usuaria ante la unidad contratante, solicitando el inicio del procedimiento y después identificar cuándo va a iniciar ese procedimiento, si es abierto, si es cerrado, si es consulta de precios, si es contratación directa, saber cuándo empieza. Y el cuándo empieza no va a ser una pregunta baladí, va a ser clave porque el valor de la ya no unidad tributaria, sino la unidad de cálculo aritmético, como lo regula la ley constitucional, será el que esté al inicio del procedimiento. Entonces es importante identificar cuándo inicia, así como el archivo del expediente. Los 5 años mínimo que deben tenerse en íntegro el expediente empiezan a contar de ese momento. Adicionalmente, hablaremos del pliego de condiciones o las condiciones de contratación que hay que elaborar para remitir a los administrados, junto con la invitación o con el llamado. Asimismo, hablaremos del contrato marco para aquellos casos de contrataciones recurrentes y tendremos en cuenta un conjunto de aspectos para poderlo operativizar. Finalmente, al lado del contrato marco, recordaremos lo peligroso que es fraccionar ilegalmente la contratación. Se menciona en esta parte introductoria porque es ahí donde la institución, a través de su unidad usuaria y de sus unidades sustanciadoras de los procedimientos, entiéndase comisión y unidad contratante, deben identificar si esa contratación se puede hacer toda de una sola vez o no, para evitar responsabilidades penales y administrativas por fraccionamientos ilegales de la contratación. Una vez que se agoten esos aspectos, en una siguiente presentación hablaremos de los procedimientos de selección de contratistas que regula la ley y que hay que sustanciar previo a la contratación. Hechas estas consideraciones sobre las actividades previas, a efectos académicos, vamos a dividir en 3 grandes fases nuestros procedimientos contractuales. Cuando revisemos la ley de contrataciones públicas y el reglamento, vamos a hablar de una fase previa o interna realizada por actividades internas del órgano ente que lo que buscan es determinar la necesidad de la contratación, determinar, detallar el objeto que se va a contratar, el precio que estimamos pagar, los términos o condiciones como aspiramos contratar, así como tener claro qué procedimiento es el que hay que seguir y qué unidad interna lo va a sustanciar. En esencia, como lo expresamos en la lámina, tener a lo claro, a lo interno y tener claro el por qué vamos a contratar, qué vamos a contratar, cuánto estimamos nos va a costar lo que vamos a contratar, cómo lo vamos a contratar en procedimiento y en ejecución y quién va a sustanciar ese procedimiento. Son aspectos que son claves de la actividad administrativa previa o interna, que regula el artículo 7 del reglamento y la definición de unidad usuaria. Después hablaremos de una segunda fase, una fase ya no interna sino externa, de formación de voluntad. Una vez que tenemos claro qué vamos a contratar y en qué condiciones, hacemos el llamado en página web para un concurso abierto o invitamos a los que hemos seleccionado que sabemos que tienen capacidad legal, financiera y técnica para que presenten oferta. Y una vez que hayamos concluido el procedimiento de selección de contratistas, esperando que hayamos tenido ofertas válidas y hayamos podido adjudicar,
hablaremos de una tercera fase que es la de administración del contrato, el día después de la adjudicación, la entrega de garantía, firma el contrato y el inicio de la ejecución del contrato. Por lo tanto, efectos académicos, vamos a ver que el procedimiento se integra en tres grandes fases. Una fase previa o interna de programación y de actividades previas, una fase externa de procedimiento de selección de contratistas y una fase contractual que se materializa en la contratación. Con la primera fase, con la fase interna, vamos a hablar de qué actividades debemos vincular. Una vez que barremos e integramos el decreto de ley de contrataciones públicas en los demás dispositivos normativos que regulan la contratación, tenemos que tener presente que las contrataciones están vinculadas con un principio clave que es la planificación. Y esa planificación no es divorciada, aunque enviemos una programación anual de compras al Servicio Nacional de Contrataciones, esa programación anual de compras en el fondo se casa o relaciona con la planificación operativa anual del órgano ente contratante. A fin de cuentas, las metas que se estiman alcanzar en ese POA muchas veces están asociadas a la contratación de bienes, servicios u obras para poder cumplir. Por lo tanto, esto es un problema de integrar la planificación operativa anual de la institución con la programación anual de compras. Por ende, cuando se están trabajando ambos procesos, tener presentes uno y otro para interactuarlos. Asimismo, dentro de las actividades previas o internas es necesario tener la aprobación de presupuestos públicos para el órgano ente contratante, porque a fin de cuentas, cuando hablemos de contrataciones, vamos a hablar de compromisos válidamente adquiridos, y un presupuesto del compromiso válidamente adquirido es que haya disponibilidad presupuestaria. En tal sentido, el presupuesto público en la institución aprobado va a ser aspecto clave al proceso contractual. Una vez que tengamos estos elementos de planificación y contratación, vincularlos con la programación anual de contrataciones que remitimos al Servicio Nacional de Contrataciones y las rendiciones trimestrales de contratación. Y ahí sí, vean ustedes todo lo que tiene que ver con planificación y presupuesto, casarlo en el marco del Decreto de Ley de Contrataciones Públicas con la solicitud que va a realizar la unidad usuaria y las actividades previas que debe realizar según el artículo 7 del reglamento para determinar el procedimiento administrativo que se va a seguir, si lo va a sustanciar la comisión porque es un concurso abierto o cerrado, o si lo va a sustanciar la unidad contratante porque se trata de una consulta de precios, una contratación directa o un contrato del artículo 5. Una vez determinado el procedimiento a seguir, habrá que generar el acto administrativo que dé inicio al procedimiento de selección de contratistas, y una vez que se inicie habrá que elaborar las condiciones de contratación o el pliego de condiciones que van a ser las reglas que regulen el procedimiento que vamos a sustanciar. Partiendo entonces de esa idea y de las que hemos mencionado en la lámina anterior, nuestro procedimiento pudiera verse englobado en estos tres grandes aspectos o estas tres grandes fases: la interna, la del procedimiento de selección de contratistas y la administración del contrato. A efectos académicos vamos a desarrollarlo en ese orden cronológico. Dentro de la fase interna, previa o interna, entonces lo primero que vamos a desarrollar es el paso número 1, la solicitud, requerimiento, requisición que va a ser la unidad usuaria, la unidad contratante y los documentos que debe generar. En el paso número 2 tendremos que identificar cuál es el acto administrativo que da inicio al procedimiento de selección de contratista, y en el paso número 3 es importante que tengamos presente que hay que redactar reglas, criterios y condiciones que van a regular nuestros procedimientos de selección de contratistas dependiendo de la modalidad a desarrollar. El primer paso: las actividades previas. Si nos atenemos a la definición de unidad usuaria como la unidad responsable de efectuar las actividades previas a la contratación y lo cruzamos con el artículo 7 del reglamento que nos dice cuáles son esas actividades previas a la contratación, lo que estamos viendo son los documentos mínimos que deben generarse y que deberían estar presentes en un expediente de la contratación adjunto a la solicitud que haga la unidad usuaria. Debe elaborarse un presupuesto base, entendido el presupuesto base como un ejercicio de previsión administrativa. Son los recursos que debemos tener claro, deberíamos tener disponibles a los efectos de poder contratar
y que deberíamos de tener disponibles en los tiempos en que se vaya a ejecutar el contrato a los efectos de poder honrar nuestras obligaciones y realizar los respectivos pagos. El presupuesto base hoy en día ya es público, va a ser parte de los pliegos de condiciones o condiciones de la contratación. Hasta antes del 2014 pues era secreto, lo cual se prestaba para malas prácticas. El presupuesto base debe ser elaborado por una unidad que elabore presupuestos base o los valide. Recuerden el 60 del decreto ley. Y como tal, el presupuesto base es clave porque puede servir para rechazar ofertas por niveles de desviación máximos al considerar que pudieran ser precios muy elevados. Debe trabajarse también una programación presupuestaria. Vean el artículo 72 del decreto ley de contrataciones públicas vinculado con el 94 del reglamento. Recuerden que a la final las contrataciones de bienes, servicios y obra van a ser imputados a las correspondientes partidas presupuestarias, por lo tanto las certificaciones de disponibilidad presupuestaria van a ser claves en estos procesos. Cumplen un doble elemento positivo. Primero, determinar si se tienen las respectivas partidas y segundo, determinar si esas partidas tienen recursos suficientes para poder llevar a buen término un proceso contractual. Y luego tienen un aspecto final profiláctico. Cualquier error de imputación presupuestaria acá, mientras no se firme el contrato, no genera responsabilidad. Por lo tanto, aquí errores de determinación de partidas presupuestarias a impactar todavía son corregibles por el 84 de la LOPA, pero esos errores cometidos después de firmar el contrato pudieran generar responsabilidad penal y administrativa por malversación de fondos públicos. También deben trabajar la previsión en la programación anual de compras, debe verificarse si los bienes, servicios o obra ya están inmersos en la programación anual de compras remitida al Servicio Nacional de Contrataciones, si es aplicable, porque pudiera la contratación incluso empezar hasta 6 meses antes del inicio del ejercicio fiscal siguiente, en cuyo caso es probable que ni siquiera ha salido la programación anual de compras que se envía durante los 3 últimos meses de cada año, previo al siguiente ejercicio fiscal. Las especificaciones técnicas, lo que es igual las partidas, la determinación de lo que usted necesita contratar, el equipo con todos los aspectos técnicos o los bienes o servicios deben estar claramente determinados, van a ser parte integrante del pliego. Es ahí donde usted me va a decir, bueno, si requiere un vehículo, es de doble tracción, es con cabina, sin cabina, cuántos cilindros, etcétera. Todos estos elementos tendrán que tenerse claros. Si es un servicio, si a usted le interesa el servicio solo de venta del equipo, o le interesa que también sea trasladado, instalado, calibrado, con cursos de entrenamiento, etcétera. Todos estos elementos son parte de esos aspectos de especificaciones técnicas a desarrollar. También eventualmente hay que trabajar un modelo de contrato si fuera el caso. Recuerden que también las órdenes de compra y órdenes de servicio se pueden usar como contrato. Si ese fuera el supuesto o el caso, pues no se remitiría el modelo de contrato. Es importante que se determinen cuáles son las ventajas técnicas y económicas de la contratación, más que todo a los efectos de garantizar que se está contratando lo que es necesario para la institución. Debe notificarse al órgano central de planificación de su nivel si van a realizar contratos con adjudicaciones plurianuales y si es recurrente la contratación. Por decir algo, estoy pidiendo tinta, tóner y papel hoy y las voy a volver a pedir dentro de un mes y voy a volver a pedir dentro de 2 meses y en 3 meses. Si voy a estar pidiendo recurrentemente durante el año esos bienes, servicios u obras, entonces es importante que determinemos desde la misma unidad usuaria si es posible hacer un solo procedimiento con un cronograma de ejecución o si no es posible hablar de cronograma de ejecución porque yo lo voy a necesitar pero no sé cuándo y en qué cantidad, entonces sí es posible trabajar un contrato marco en el cual cuando yo requiera genero la orden de compra o orden de servicio en el marco del contrato marco para que me despachen y lo pueda ejecutar. Sobre el presupuesto base, como ya mencionamos, es importante realizarlo como parte de las actividades previas porque su no realización puede generar responsabilidad administrativa. Vayan al 166 en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa del decreto ley. Una vez más decimos, es una actividad previa al presupuesto base a los efectos de determinar su monto y saber si esto es abierto, cerrado, consulta de precio o contratación directa. Hay que sumarle los tributos que vaya a pagar la institución al precio. Es público, va a ir en el pliego de condiciones o condiciones de la contratación. Debemos mencionarlo, por lo tanto, en pliego. Va a determinar si esto es abierto, cerrado, consulta de precios cuando atiende al monto, porque el presupuesto base es el que voy a dividir entre la UCAU, la unidad de cálculo aritmético, y si me supera los rangos,
por ejemplo, de 5.000 UCAO para bienes, 10.000 servicios, 20.000 obras, yo sé que ya esto no es consulta de precios, pero es que si me supera los de 20.000, 30.000 y 50.000, ya ni siquiera será cerrado, sino sé que será un abierto. Nos puede ayudar a determinar el carácter razonable del precio. Puede utilizarse como criterio de rechazo de ofertas si lo ponen en el pliego, precios que estén tanto por encima del presupuesto base pudieran ser rechazados. Va a ser elaborado por una unidad o validado por una unidad si lo elabora la unidad usuaria, por una unidad de validación de presupuestos base. Y una vez más, vinculado con la posibilidad de rechazo de oferta, permite establecer un límite máximo de desviación de precios entre el presupuesto base y lo que reciban en las ofertas. Del inicio del procedimiento. Una vez que hemos realizado la actividad previa por parte de la unidad usuaria, esta unidad usuaria va a solicitar a la unidad contratante el inicio de un procedimiento. Dependiendo del tipo de procedimiento, dada la dispersión normativa que trae la ley o el reglamento, tendremos actos administrativos diversos que van a implicar el inicio en sí del procedimiento de selección de contratista. Ojo, porque dependiendo del tipo de procedimiento se generará un acto respectivo y lo generará en algunos casos una unidad y no otra, y tiene consecuencias prácticas. El expediente hay que mantenerlo íntegro, archivado al menos 5 años contados a partir de esta fecha del inicio, y el valor de la unidad de cálculo aritmético será el que esté vigente para ese momento en que se inició el procedimiento. Si es un concurso abierto, el artículo 32, numeral 2 del reglamento es lo único que conseguimos. Lo único que nos dice es que va a haber un documento que autorice el inicio. La normativa interna de la institución debería regular esta materia. Si estuviéramos hablando en el mundo de la industria petrolera, pues ese acto es el acta de inicio que aprueba las comisiones de contratación. Pero vuelvo y digo, eso es por norma interna de esa industria, de la industria petrolera. Sería importante que en los órganos y entes regularan este aspecto porque poco dice, más allá del 32 numeral 2 del reglamento, la norma al respecto. Ahora bien, si estamos hablando de un concurso cerrado, la situación cambia, porque en el caso del concurso cerrado, el artículo 32 numeral 2 del reglamento se vincula con el 107. Y en el 107 del reglamento nos dice que en el concurso cerrado el mismo inicia es por un acta de inicio. El 107 incluso te dice el contenido de esa acta de inicio y te dice, si lo vinculamos con las competencias de la comisión, puede uno confirmar y afirmar que esa acta de inicio va a ser elaborada por la comisión de contrataciones. Recuerden que aunque sea acta de inicio y tenga los extremos del 107 del reglamento, eso no deja de ser un acto administrativo, aunque sea de trámite, y por lo tanto vincúlenlo con el 18 de la LOPA, lo que debe contener todo acto administrativo, a los efectos de, con la integración de ambos dispositivos, emanar un acto administrativo conocido como acta de inicio que cumpla todos los extremos de norma. Si se trata de una consulta de precios, el artículo 107 del reglamento nos recuerda que también habrá un acta de inicio. Ahora bien, en el caso del artículo 107 del reglamento hay que integrarlo con las definiciones. Quien sustancia las consultas de precios es la unidad contratante, no la comisión. Por lo tanto, forzoso sería concluir que el acta de inicio de una consulta de precios no emana de la comisión, sino de la unidad contratante. Y en tanto y en cuanto es un acto administrativo de trámite, también debería tener supletoriamente en cuenta lo que regula el 18 de la LOPA, lo que debe tener todo acto administrativo. Si se trata de una contratación directa, la cosa es todavía más entretenida porque habría que integrar el encabezado del artículo 101 del decreto ley con el 32 numeral 2 del reglamento y el 114 del reglamento para terminar concluyendo que en el caso de las contrataciones directas, el acto administrativo que da inicio al procedimiento de selección de contratista, entendido como contratación directa, es el acto motivado emanado del máximo jerarca. En tanto acto motivado, también recuerden que es un acto de trámite y debe llenar también supletoriamente, tengan en cuenta el artículo 18 de la LOPA para llenar vacíos. Ojo, porque este acto motivado, si no se genera, no se dispara el procedimiento de selección de contratista, entendido como contratación directa. Y en contratación directa, previo a ese aspecto de acto motivado emanado por el máximo jerarca, en algunos casos, cuando se superan rangos cuantitativos necesitarán la opinión previa de la comisión de contrataciones antes de que lo firme el máximo jerarca para no entrar en el mundo de las responsabilidades administrativas que refiere el 166 del decreto ley de contrataciones públicas. Agotada la posibilidad de actos administrativos,
que dan inicio al procedimiento, vamos al paso 3 de esa actividad previa. Hay que elaborar pliegos de condiciones o condiciones de la contratación. Dependiendo del procedimiento se elabora uno u otros. En el caso de los concursos abiertos, cerrados y consultas de precios, hay que elaborar pliegos de condiciones de la contratación. Vean la regulación de los artículos 65 y 66 del Decreto Ley de Contrataciones Públicas y se les da otro conjunto de dispositivos vinculados en la ley y el reglamento que tienen incidencia en la elaboración de estos pliegos. Si se va a sustanciar una contratación directa o son contratos del artículo 5 que no van a modalidades de selección de contratistas, la norma es tajante, hay que elaborar condiciones de la contratación. Si se trata de consultas de precios, que sea de bienes y servicios y lo permite la naturaleza de la contratación, en lugar de pliego de condiciones se pueden elaborar condiciones de la contratación. Con relación a esta elaboración de pliegos y de condiciones, es importante cuando lean el artículo 66 del decreto ley que regula los pliegos, que tengan presente que aunque esté redactado en esos términos el 66, dentro de una interpretación no literal, sino racional y sistémica, es forzoso concluir que el contenido mínimo al que hace alusión el 66 del decreto ley es el contenido mínimo de un pliego de concurso abierto o abierto anunciado internacionalmente. Más adelante veremos que son en estos procedimientos donde uno hace un ejercicio de calificación del oferente, o sea, determina si tiene capacidad o no el oferente, porque uno hace un llamado general y puede venir cualquiera y hay que saber si el que viene tiene capacidad o no para cumplir con lo que se aspira de la contratación. Pero en un concurso cerrado, en una consulta de precios, en una contratación directa, ellos no vienen por un llamado, uno los invita porque los ha seleccionado previamente y los ha seleccionado porque uno sabe que tienen capacidad legal, financiera y técnica, sabe que tienen toda su documentación en regla y al día, sabe que tienen la experiencia y saben que tienen el músculo financiero para contratar. En tal sentido, actividades de calificación no se realizan en esos procedimientos porque se hacen antes de invitarlo. Entonces, cuando ustedes estén leyendo el artículo 66 en los numerales 1, 5, 10, 14, 12, 14 y 20, en lo que tiene que ver con calificación, nunca será aspecto de desarrollo en un pliego de concurso cerrado o de consulta de precio. Hechas estas acotaciones, es importante que volteemos aquí la mirada al fraccionamiento que prohíbe la ley de contrataciones públicas y que puede generar responsabilidad. A saber, está prohibido que piquemos en varios contratos la ejecución de una misma obra, prestación de un servicio o adquisición de bienes con el objeto de disminuir la cuantía del mismo para evadir u omitir así normas, principios, procedimientos o requisitos que están establecidos en la ley de contrataciones públicas o su reglamento. El fraccionamiento de las contrataciones que prohíbe el legislador es aquel entonces que busca de manera dolosa evitar la aplicación de procedimientos, normas o principios de control de la ley y de su reglamento.